Las personas más inteligentes que he conocido en mi consulta durante más de 15 años no son las que más hablan, de hecho son todo lo contrario. Y lo que estoy a punto de contarte va a cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo o en que juzgas a las personas calladas que te rodean. Bienvenido a Despierta tu Esencia. Hay algo que sucede en el cerebro de las personas que hablan poco, algo neurológico, algo químico, algo profundamente psicológico que la mayoría desconoce por completo. Y no estamos hablando de timidez. Estamos hablando de algo mucho más profundo, más fascinante y más poderoso de lo que imaginas. Ahora mismo, mientras me escuchas, puede que te identifiques con esto. Quizás eres de esas personas que prefieren observar antes que participar en una conversación. O tal vez conoces a alguien así y nunca has entendido realmente qué pasa por su mente. Puede que incluso hayas juzgado a estas personas como frías, distantes o poco sociables. Pero déjame decirte algo que va a sorprenderte. Existe un problema enorme en nuestra sociedad actual, un problema que está afectando profundamente a millones de personas calladas en este preciso momento. Vivimos en un mundo que premia la extroversión, que aplaude a quien habla más alto, a quien llena todos los silencios, a quien constantemente está expresándose. Y en ese mundo, las personas que procesan la información de manera diferente, que necesitan ese espacio interno para reflexionar, están siendo malinterpretadas, juzgadas e incluso empujadas a creer que hay algo mal en ellas. Este problema está generando ansiedad, baja autoestima y una sensación de no encajar que puede marcar toda una vida. Pero aquí viene lo más importante y quiero que esto te quede absolutamente claro desde ahora. A lo largo de este vídeo voy a explicarte exactamente qué está ocurriendo en el cerebro y en la psicología de las personas calladas. Por qué esto no solo es completamente normal, sino que en muchos casos es un verdadero superpoder. Y cómo puedes aprovechar esta característica o entender mejor a quienes la tienen. Y al final de todo esto, voy a compartir contigo algo que raramente menciono, algo que he descubierto después de años de investigación y trabajo clínico, algo que puede cambiar radicalmente tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Así que te pido que te quedes hasta el final, porque esa última pieza del rompecabezas es la más valiosa de todas. Si este tema resuena contigo, si sientes que esto es importante, regálame un momento para suscribirte al canal y dejar un me gusta. Así sé que este contenido te está ayudando y puedo seguir creando videos que realmente transformen vidas. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la mente de las personas que no hablan mucho. Cuando alguien permanece en silencio en una reunión, en una cena familiar o en cualquier contexto social, la mayoría de las personas asumen automáticamente que esa persona no tiene nada que decir, que no está prestando atención o que simplemente no le importa lo que está ocurriendo. Pero déjame contarte algo que he visto una y otra vez en mi consulta, algo que va a cambiar completamente esta percepción. El cerebro de una persona callada está trabajando a una velocidad increíble. Mientras tú hablas, mientras otros llenan el espacio con palabras, esa persona está procesando información a niveles que quizás los más extrovertidos ni siquiera imaginan. Están analizando el lenguaje corporal, captando las emociones no verbales, detectando las inconsistencias entre lo que se dice y cómo se dice, construyendo conexiones profundas entre ideas que parecen no estar relacionadas. En mi experiencia clínica he trabajado con personas brillantes, con mentes extraordinarias que han confesado sentirse absolutamente agotadas después de eventos sociales. No porque no disfruten de la compañía de otros, sino porque su cerebro está procesando tal cantidad de información que el esfuerzo cognitivo es enorme. Es como si estuvieran corriendo un maratón mental mientras los demás simplemente pasean. Existe algo en neurociencia que llamamos la corteza prefrontal, esa parte del cerebro responsable del pensamiento complejo, de la planificación, de la reflexión profunda. En muchas personas calladas, esta área está constantemente activa, trabajando, analizando. No están ausentes, están profundamente presentes, pero de una manera diferente. Y aquí viene algo fascinante que quiero que entiendas. La dopamina, ese neurotransmisor relacionado con la recompensa y la motivación, funciona de manera distinta en personas con diferentes temperamentos. Algunas personas necesitan grandes dosis de estimulación externa para sentir esa recompensa. Necesitan hablar, expresarse, interactuar constantemente. Otras personas, sin embargo, obtienen esa sensación de recompensa a través de la reflexión interna, de las conversaciones profundas uno a uno, de momentos de soledad donde pueden procesar todo lo que han absorbido. Ninguna forma es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Pero el problema surge
cuando la sociedad establece una sola forma como la correcta, como la deseable, como la exitosa. Recuerdo una paciente que vino a mi consulta hace algunos años, una mujer de 35 años, extremadamente exitosa en su campo profesional, una investigadora brillante. Llegó a mi consulta con un nivel de ansiedad preocupante, convencida de que había algo profundamente mal en ella porque no disfrutaba de las fiestas de la empresa, porque prefería trabajar sola que en grandes equipos, porque después de dar una presentación necesitaba horas de soledad para recuperarse. Cuando empezamos a profundizar, cuando comenzamos a entender cómo funcionaba su mente, algo cambió radicalmente. No había nada mal en ella. Su cerebro simplemente procesaba la información de una manera más profunda, más analítica. Lo que para otros era energizante, para ella era agotador. Y eso no la hacía menos capaz, menos valiosa o menos social. La hacía diferente, con fortalezas únicas que el mundo necesita desesperadamente. Porque piénsalo por un momento, si todos habláramos constantemente, si nadie se detuviera a escuchar realmente, a observar, a reflexionar, ¿dónde estaríamos? Las grandes ideas, los descubrimientos más profundos, las soluciones más creativas, muchas veces vienen precisamente de esas mentes que se toman el tiempo de procesar, de conectar puntos que otros no ven, porque están demasiado ocupados llenando el silencio. Vivimos en lo que muchos psicólogos y sociólogos llaman el ideal extrovertido. Desde que somos niños se nos enseña que ser sociable, expresivo, abierto y hablador es lo deseable. En las escuelas se valora a los niños que levantan la mano constantemente, que participan sin cesar, que son el alma de la fiesta. Y los niños que prefieren observar, que necesitan tiempo para pensar antes de hablar, que procesan la información de manera más interna, son vistos como tímidos, retraídos o incluso problemáticos. Pero aquí hay algo que necesitas entender con absoluta claridad. La extroversión y la introversión no son opuestos morales. No es que uno sea bueno y el otro malo. Son simplemente diferentes formas en las que el cerebro humano se relaciona con el mundo exterior y con su mundo interior. El problema es que esta valoración excesiva de la extroversión está creando un sufrimiento silencioso en millones de personas. Personas que sienten que tienen que forzarse a ser alguien que no son, que tienen que hablar más de lo que les resulta natural, que tienen que asistir a eventos sociales que los dejan completamente agotados, todo porque la sociedad les dice que esa es la única forma de tener éxito, de ser aceptado, de ser valioso. Y déjame decirte algo desde mi experiencia profesional. Este esfuerzo constante por ser alguien que no eres tiene un costo enorme en tu salud mental. El cortisol, la hormona del estrés, se dispara cuando vivimos en constante disonancia con nuestra verdadera naturaleza. Cuando una persona naturalmente reflexiva y callada se fuerza a comportarse como alguien extrovertido día tras día, su sistema nervioso paga el precio. He visto casos de ansiedad generalizada, de ataques de pánico, de depresión, que tienen su raíz precisamente en esta lucha interna, en este intento desesperado de encajar en un molde que simplemente no corresponde con quienes somos realmente. Pero aquí viene lo interesante, y quiero que prestes mucha atención a esto porque es crucial. No estoy diciendo que las personas calladas nunca deban salir de su zona de confort o que no puedan desarrollar habilidades sociales. Lo que estoy diciendo es que hay una enorme diferencia entre crecer y desarrollarse y traicionarse a uno mismo constantemente. Crecer significa aprender a comunicarte efectivamente cuando es necesario, desarrollar la capacidad de expresar tus ideas cuando importa, construir relaciones significativas. Traicionarse significa fingir ser alguien que no eres, agotarte constantemente tratando de cumplir con expectativas que no resuenan con tu esencia, juzgarte duramente por necesitar lo que naturalmente necesitas. Y aquí está una de las claves más importantes que voy a compartir contigo hoy. Las personas calladas no necesitan arreglarse, necesitan entenderse, necesitan reconocer sus fortalezas únicas y aprender a navegar un mundo que quizás no fue diseñado pensando en ellas, pero que las necesita desesperadamente. Porque los grandes pensadores, los innovadores, los creadores, muchas veces son personas que pasan tiempo en su mundo interno. Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie, todos ellos eran conocidos por ser personas reflexivas, que necesitaban largos periodos de soledad para desarrollar sus ideas revolucionarias. Ahora quiero llevarte a un viaje al interior de la mente de alguien que no habla mucho, porque lo que ocurre ahí dentro es absolutamente fascinante y muy diferente de lo que la mayoría imagina. Cuando una persona callada está en un grupo, en una reunión o en cualquier contexto social, su mente está realizando un trabajo extraordinario. Primero, están escuchando de verdad. Y cuando digo escuchando de verdad no me refiero simplemente a oír palabras. Están captando matices, tonos, emociones subyacentes.
Están construyendo un mapa completo de la situación, entendiendo no solo lo que se dice, sino lo que no se dice. Esta capacidad de observación profunda es un regalo increíble, pero también puede ser abrumadora, porque cuando captas todos estos detalles, cuando tu cerebro está constantemente procesando información a múltiples niveles, hablar se convierte en algo complejo. No es que no tengas que decir, es que tienes tanto procesándose internamente que encontrar las palabras exactas, el momento preciso, requiere un esfuerzo adicional. Además, muchas personas calladas tienen lo que llamamos un filtro interno muy desarrollado. Antes de hablar están evaluando si lo que van a decir realmente aporta valor, si es el momento adecuado, si están siendo precisos con sus palabras. Mientras tanto, otras personas hablan primero y piensan después, lo cual no está mal, simplemente es diferente. Este filtro interno puede ser tanto una fortaleza como una limitación. Por un lado, cuando estas personas hablan, suelen decir cosas reflexivas, bien pensadas, profundas. Por otro lado, pueden perderse oportunidades de participar en conversaciones más ligeras, pueden ser malinterpretadas como desinteresadas cuando en realidad están muy interesadas pero procesando. Hay también algo muy importante que ocurre a nivel emocional. Muchas personas calladas son altamente sensibles a los estímulos externos. Los ruidos fuertes, las luces brillantes, las multitudes, las conversaciones superpuestas, todo esto puede ser mucho más intenso para ellas que para otras personas. No es debilidad, es una característica neurológica relacionada con cómo su sistema nervioso procesa la información sensorial. La doctora Elaine Aron ha investigado extensamente lo que ella llama personas altamente sensibles y ha descubierto que aproximadamente el 20% de la población tiene un sistema nervioso que procesa la información de manera más profunda y detallada. Estas personas captan sutilezas que otros no notan, se conmueven más profundamente con el arte y la música, pero también se agotan más rápidamente en ambientes muy estimulantes. Imagina que tu cerebro tiene un dial de volumen, y mientras para algunas personas ese dial está en un nivel 5, para las personas altamente sensibles está en un nivel 8 o 9 constantemente. Todo se siente más intenso, se procesa más profundamente. En un mundo ruidoso y acelerado, esto puede ser agotador. Pero aquí viene algo que quiero que entiendas profundamente, algo que he visto transformar vidas en mi consulta. Cuando estas personas aprenden a honrar su naturaleza en lugar de luchar contra ella, cuando aprenden a crear espacios de calma en medio del caos, cuando entienden que su forma de procesar el mundo no es un defecto sino una característica, todo cambia. Y quiero que sepas algo más. Si eres una persona callada que está escuchando esto, tu voz importa, tus pensamientos importan. Tu perspectiva única es valiosa. No necesitas hablar constantemente para tener impacto, pero sí necesitas aprender cuándo y cómo compartir lo que llevas dentro, porque el mundo necesita escucharte. Existe una serie de creencias falsas sobre las personas calladas que están causando un daño real, y necesito desmontar estos mitos uno por uno, porque están afectando profundamente la autoestima y el bienestar de millones de personas. El primer mito es que las personas calladas son tímidas o inseguras. Esto es completamente falso en muchos casos. Puedes ser una persona callada y tener una confianza absoluta en ti mismo. Puedes preferir observar y reflexionar sin que eso tenga nada que ver con miedo o inseguridad. La verdadera seguridad no se mide por cuánto hablas, se mide por cuán cómodo estás siendo quien realmente eres. He conocido a personas extremadamente calladas que son líderes extraordinarios, que toman decisiones valientes, que enfrentan desafíos tremendos con una calma y una claridad que muchos extrovertidos no tienen. Su poder no viene de su volumen, viene de su profundidad. El segundo mito es que las personas calladas son antipáticas o no quieren relacionarse. Nada más lejos de la realidad. La mayoría de las personas calladas valoran profundamente las conexiones humanas, pero las buscan de una manera diferente. Prefieren conversaciones profundas con pocas personas que charlas superficiales con muchas. Prefieren la calidad sobre la cantidad en sus relaciones. Y déjame decirte algo sobre esto. Las amistades más profundas, las conexiones más significativas, muchas veces se construyen en el silencio compartido, en la capacidad de estar con alguien sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Las personas calladas entienden esto intuitivamente. El tercer mito, y este es particularmente dañino, es que las personas calladas no son lo suficientemente ambiciosas o no tienen lo necesario para tener éxito. Esto es absurdo. El éxito tiene muchas caras, muchos caminos.
Y algunos de los mayores éxitos en la historia han venido de personas que trabajaban en silencio, que reflexionaban profundamente, que no necesitaban proclamar cada paso de su proceso. En el mundo empresarial, en la ciencia, en el arte, en cualquier campo que puedas imaginar, encontrarás personas calladas que están haciendo contribuciones extraordinarias. Su poder no está en autopromocionarse constantemente, está en la profundidad de su trabajo, en la calidad de su pensamiento, en la consistencia de su esfuerzo. El cuarto mito es que las personas calladas están ausentes o desconectadas. La realidad es exactamente lo opuesta. Muchas veces están más presentes que nadie en la habitación. Están absorbiendo todo, conectando ideas, sintiendo las dinámicas emocionales del grupo. Solo porque no estén verbalizando constantemente no significa que no estén completamente comprometidas. Pero lo más importante de todo esto es entender que estos mitos no solo afectan cómo los demás te ven, afectan cómo te ves a ti mismo. Cuando interiorizas la creencia de que hay algo mal contigo por ser callado, cuando te juzgas duramente cada vez que no participas en una conversación o cuando necesitas tiempo a solas, estás saboteando tu propia paz mental. Ahora quiero hablarte de algo que raramente se menciona en nuestra cultura obsesionada con el ruido y la actividad constante. Quiero hablarte del inmenso poder que tiene el silencio, tanto interno como externo. En mi trabajo he descubierto que las personas que saben habitar el silencio tienen acceso a niveles de creatividad, intuición y sabiduría que son difíciles de alcanzar cuando estás constantemente bombardeado por estímulos externos o cuando nunca paras de hablar. El silencio permite que tu mente haga conexiones que no puede hacer cuando está ocupada produciendo palabras constantemente. Hay estudios neurocientíficos fascinantes que muestran que el cerebro en estado de reposo, ese estado que alcanzamos en momentos de silencio y reflexión, es cuando se producen algunas de las conexiones más creativas e innovadoras. Es en el silencio donde procesamos nuestras experiencias, donde integramos lo que hemos aprendido, donde las ideas se decantan y maduran. Las personas que constantemente llenan cada momento con ruido, con conversación, con actividad, se pierden este proceso crucial de integración. Piensa en los grandes artistas, escritores, científicos. Muchos de ellos hablan sobre la importancia de largos periodos de soledad y silencio en su proceso creativo. No es coincidencia. Es en esos momentos cuando la mente puede profundizar, cuando puede ir más allá de lo superficial y acceder a ideas genuinamente originales. Pero el poder del silencio no es solo creativo, es también sanador. En el silencio podemos conectar con nosotros mismos de una manera que es imposible cuando estamos constantemente distraídos. Podemos escuchar nuestras propias necesidades, nuestras emociones más profundas, nuestra intuición. He trabajado con muchas personas que han perdido completamente la conexión consigo mismas porque nunca se permiten momentos de silencio. Están constantemente con música, con podcast, con la televisión de fondo, con conversaciones, con cualquier cosa que llene el espacio. Y cuando finalmente se quedan solas en silencio, se sienten incómodas, ansiosas, porque han perdido la práctica de estar consigo mismas. Las personas naturalmente calladas tienen una ventaja aquí. Ya están cómodas con el silencio, ya saben habitar ese espacio interno, pero necesitan reconocer esto como la fortaleza que es, no como un defecto. Y quiero compartir contigo algo práctico, algo que puedes empezar a implementar hoy mismo si eres una persona callada que está luchando con esto, o si conoces a alguien así y quieres entenderlo mejor. Primero, aprende a diferenciar entre el silencio elegido y el silencio por miedo. El silencio elegido es poderoso. Es una decisión consciente de observar, reflexionar, procesar. El silencio por miedo es limitante. Es cuando no hablas porque tienes terror de ser juzgado, rechazado o criticado. Ambos pueden parecer similares desde fuera, pero internamente se sienten completamente diferentes. Si tu silencio viene del miedo, entonces sí hay trabajo que hacer. No para convertirte en alguien extrovertido, sino para liberarte del miedo que te está limitando. Esto puede requerir trabajo terapéutico, puede requerir desafiar creencias profundas sobre ti mismo, puede requerir pequeños pasos de valentía, pero si tu silencio viene de tu naturaleza, de tu forma de procesar el mundo, entonces lo que necesitas es honrarlo y aprender a comunicarte efectivamente desde ese lugar. Puedes ser fiel a tu naturaleza callada y aún así expresar tus ideas cuando importa, construir relaciones significativas, tener impacto en el mundo,
Ahora vamos a la parte práctica, porque entender todo esto es importante, pero también necesitas herramientas concretas para vivir plenamente siendo quien eres en un mundo que a veces no lo hace fácil. Lo primero que necesitas es establecer límites claros, y esto es fundamental. Si eres una persona que necesita tiempo a solas para recargar energías, necesitas proteger ese tiempo como protegerías cualquier otra necesidad básica. No es egoísta, no es antisocial, es autocuidado esencial. Aprende a decir no sin culpa a invitaciones sociales que sabes que te van a agotar sin aportarte nada significativo. Aprende a irte de una fiesta cuando sientes que has llegado a tu límite sin necesidad de quedarte hasta el final porque es lo que se espera. Tu bienestar emocional es más importante que cumplir expectativas sociales arbitrarias. Lo segundo es encontrar tu forma única de contribuir en situaciones grupales. No tienes que ser el que más habla para aportar valor. Puedes ser el que hace las preguntas más penetrantes, el que sintetiza lo que otros han dicho y encuentra el hilo conductor, el que ofrece una perspectiva diferente en el momento preciso. He visto esto transformarse en algo poderoso en mi consulta. Cuando las personas calladas encuentran su forma particular de brillar, cuando dejan de intentar ser como los extrovertidos y en cambio perfeccionan su propio estilo, se convierten en presencias magnéticas precisamente por su diferencia. Lo tercero, y esto es crucial, es comunicar tus necesidades a las personas importantes en tu vida. Si necesitas tiempo a solas después del trabajo antes de poder tener una conversación significativa con tu pareja, dilo. Si en tu familia están acostumbrados a reuniones grandes y ruidosas y tú te sientes abrumado, propon alternativas, sugiere encuentros más pequeños, más tranquilos. La gente no puede leer tu mente. Y muchas veces las personas extrovertidas genuinamente no entienden que lo que para ellas es energizante, para ti es agotador. Pero cuando lo explicas, cuando comunicas tus necesidades con claridad y sin disculparte, la mayoría de las personas que te quieren estarán dispuestas a adaptarse. Lo cuarto es desarrollar lo que yo llamo una comunicación selectiva pero poderosa. Esto significa que no necesitas hablar constantemente, pero cuando hablas, que cuente. Aprende a organizar tus pensamientos antes de hablar, a expresarte con claridad y precisión. Esto no solo es más efectivo, sino que también es más alineado con tu naturaleza. En reuniones de trabajo, por ejemplo, en lugar de sentir que tienes que participar en cada punto de la agenda, identifica los momentos donde tu contribución puede tener más impacto y prepárate para esos momentos. Una intervención bien pensada y articulada puede tener mucho más peso que 10 comentarios superficiales. Lo quinto es construir relaciones profundas uno a uno. Las personas calladas suelen brillar en conversaciones íntimas, donde pueden conectar genuinamente con otra persona sin las distracciones y demandas de un grupo grande. Invierte energía en cultivar estas relaciones profundas en lugar de intentar tener cientos de conexiones superficiales. Y aquí viene algo importante que quiero que guardes. La calidad de tus relaciones es infinitamente más importante que la cantidad. Tener 3 o 4 amistades profundas, donde puedes ser completamente tú mismo, donde hay espacio para el silencio cómodo y para las conversaciones significativas, es mucho más valioso que tener 50 conocidos con los que solo intercambias pequeñeces. Lo sexto es crear espacios de refugio en tu vida diaria. Esto puede ser un lugar físico en tu casa donde puedas retirarte cuando necesites soledad, puede ser una práctica de meditación o caminatas solitarias, puede ser cualquier cosa que te permita reconectarte contigo mismo regularmente. En un mundo que constantemente demanda tu atención y tu energía, estos espacios de refugio no son lujo, son necesidad. Son el lugar donde recargas, donde procesas, donde vuelves a encontrar tu centro. Ahora necesito abordar algo delicado pero extremadamente importante. Necesito hablar sobre la relación entre ser una persona callada por naturaleza y la ansiedad social, porque estos dos conceptos se confunden constantemente y es crucial entender la diferencia. Ser callado por naturaleza significa que tu forma preferida de procesar el mundo es internamente, que recargas energías en soledad, que prefieres conversaciones profundas con pocas personas. No implica necesariamente miedo o ansiedad. La ansiedad social, por otro lado, es un miedo intenso y persistente a situaciones sociales donde temes ser juzgado, humillado o rechazado. Es cuando tu corazón se acelera antes de una reunión, cuando tu mente se llena de pensamientos catastróficos sobre lo que otros pensarán de ti, cuando evitas situaciones sociales no porque no las disfrutes, sino porque te generan un terror paralizante. Y aquí está el problema.
Muchas personas calladas han desarrollado ansiedad social precisamente porque el mundo les ha hecho creer que hay algo mal con ellas. Han sido juzgadas, criticadas o presionadas tanto por su forma natural de ser que ahora llevan una capa de ansiedad encima de su temperamento callado. En mi consulta he visto esto innumerables veces. Una persona que naturalmente sería callada pero cómoda consigo misma, que disfrutaría de momentos sociales a su manera y luego necesitaría tiempo a solas, se ha convertido en alguien aterrorizado de cualquier interacción social porque ha internalizado mensajes negativos durante años. Si te identificas con esto, si sientes que tu silencio viene mezclado con miedo y ansiedad, quiero que sepas que esto se puede trabajar, esto se puede sanar. Pero el camino no es convertirte en extrovertido, el camino es liberarte de la ansiedad mientras honras tu naturaleza callada. La terapia cognitivo-conductual puede ser extremadamente efectiva para esto. Te ayuda a identificar y desafiar los pensamientos distorsionados que alimentan tu ansiedad. Pensamientos como todos me están juzgando, si no hablo pensarán que soy aburrido, tengo que demostrar constantemente que valgo la pena. Estos pensamientos no son realidad, son interpretaciones distorsionadas que tu mente ansiosa está creando. También hay técnicas de exposición gradual que pueden ayudarte a reconstruir tu confianza en situaciones sociales, empezando con pequeños pasos y gradualmente enfrentando situaciones más desafiantes, siempre a tu propio ritmo. Pero algo fundamental en todo este proceso es separar lo que es ansiedad de lo que es tu naturaleza auténtica. Porque el objetivo nunca debe ser cambiar quién eres fundamentalmente, sino liberarte de lo que te está limitando. Y quiero que entiendas algo más. Incluso si tienes ansiedad social, incluso si estás luchando con esto, sigues siendo valioso, sigues mereciendo amor y aceptación, sigues teniendo dones únicos que ofrecer al mundo. La ansiedad puede estar limitando tu expresión en este momento, pero no define tu valor como persona. Hay algo que he observado consistentemente en las personas calladas que vienen a mi consulta, y es un don extraordinario que muchas veces no reconocen en sí mismas. Me refiero a una capacidad de empatía y comprensión profunda que es realmente notable. Cuando pasas más tiempo escuchando que hablando, cuando observas cuidadosamente las dinámicas humanas, cuando procesas las emociones de otros a un nivel profundo, desarrollas una intuición y una sensibilidad hacia los demás que es excepcional. Las personas calladas muchas veces son las primeras en notar cuando alguien en el grupo está incómodo, triste o necesita apoyo, no porque sean adivinas, sino porque están prestando atención. Mientras otros están ocupados pensando en lo próximo que van a decir, las personas calladas están realmente escuchando, realmente observando. Esta capacidad de empatía profunda es un regalo, tanto para quien la tiene como para quienes lo rodean. Es lo que hace que las personas calladas sean confidentes, naturales, amigos en los que se puede confiar, personas a las que otros acuden cuando realmente necesitan ser escuchados y entendidos. Pero este don también viene con un desafío. Cuando sientes las emociones de otros tan profundamente, cuando absorbes tanto de lo que está ocurriendo a tu alrededor, puedes terminar cargando con emociones que no son tuyas. Puedes confundir los sentimientos de otros con los tuyos propios. Aquí es donde necesitas aprender a establecer límites emocionales. Puedes ser empático sin absorber todo el dolor del mundo. Puedes entender profundamente a alguien sin hacerte responsable de resolver todos sus problemas. Esta es una habilidad crucial que todas las personas altamente empáticas necesitan desarrollar. Una técnica que enseño en mi consulta es lo que llamo el regreso consciente a ti mismo. Después de una interacción emocional intensa, tómate un momento para preguntarte qué de lo que estás sintiendo es realmente tuyo y qué has absorbido de la otra persona. Visualiza devolviendo a los demás lo que no te pertenece, manteniendo solo lo que es genuinamente tuyo. Y quiero que valores este don que tienes. En un mundo que a menudo es superficial, que se mueve demasiado rápido para detenerse y realmente conectar, tu capacidad de ver a las personas, de entenderlas profundamente, de hacerlas sentir vistas y escuchadas, es extraordinariamente valiosa. Ahora quiero adentrarme en un territorio que es particularmente importante y a veces desafiante para las personas calladas, y ese es el territorio de las relaciones íntimas, las relaciones de pareja. En mi experiencia clínica he visto que las personas calladas pueden tener relaciones profundamente satisfactorias y conectadas, pero también he visto cómo ciertos patrones pueden crear conflictos si no se comprenden y se abordan. Uno de los desafíos más comunes ocurre cuando una persona callada se empareja con alguien más extrovertido. Al principio, esta diferencia puede ser atractiva, incluso complementaria. El extrovertido trae energía y conexión social, el callado trae profundidad y calma. Pero con el tiempo, si no hay entendimiento mutuo,
pueden surgir tensiones. El extrovertido puede sentir que su pareja no se involucra lo suficiente, que no comparte suficiente, que siempre tiene que ser quien lleva las conversaciones. La persona callada puede sentirse presionada, agobiada, como si nunca pudiera tener paz y espacio para procesar. La clave aquí, y esto lo he visto resolver innumerables conflictos de pareja, es la comunicación clara sobre necesidades y la validación mutua. El extrovertido necesita entender que cuando su pareja necesita tiempo a solas no es rechazo, es recarga. La persona callada necesita entender que cuando su pareja quiere conversar y conectar verbalmente no es intrusión, es su forma de sentirse cerca. Y ambos necesitan encontrar un punto medio, un ritmo que honre ambas naturalezas. Tal vez eso significa acordar momentos específicos para conversaciones profundas donde la persona callada se siente más dispuesta y preparada. Tal vez significa que el extrovertido busca parte de su necesidad de conexión social fuera de la relación con amigos, permitiendo que el tiempo en pareja sea más tranquilo. Otro aspecto importante es cómo las personas calladas manejan los conflictos en la relación. Muchas tienden a retirarse, a necesitar tiempo para procesar antes de poder hablar sobre un problema. Esto no es evitación necesariamente, es su forma de trabajar a través de las emociones y pensamientos para luego poder comunicarse de manera clara. Pero para una pareja que necesita resolver las cosas inmediatamente, que necesita hablar del conflicto en el momento, esto puede sentirse como abandono o desinterés. Aquí nuevamente la clave es comunicar. Decir, necesito unas horas para procesar esto, pero volvamos a hablar esta noche, puede marcar toda la diferencia. Y quiero hablar también sobre la intimidad emocional. A veces existe la creencia de que las personas calladas son menos capaces de intimidad emocional porque no expresan verbalmente tanto, pero esto es completamente falso. La intimidad emocional no se mide solo en palabras. Las personas calladas pueden expresar amor y conexión de 1000 maneras no verbales, a través de actos de servicio, a través de presencia genuina, a través de esas conversaciones profundas que tienen cuando se sienten seguras y cómodas. Lo importante es que ambas personas en la relación entiendan y valoren estos diferentes lenguajes de amor. Si eres una persona callada en una relación, una de las cosas más importantes que puedes hacer es esforzarte por comunicar a tu manera lo que sientes y necesitas. No asumas que tu pareja entiende tu silencio, que sabe que cuando te retiras no es porque no te importe, sino porque necesitas procesar. Usa las palabras necesarias para crear ese puente de entendimiento. Y si estás en una relación con una persona callada, practica la paciencia y la curiosidad. En lugar de interpretar su silencio negativamente, pregunta qué está pasando por su mente. Crea espacios seguros donde puedan compartir a su ritmo y valora las formas únicas en que te muestran su amor, incluso si son diferentes de lo que esperabas. Este es un tema que me apasiona profundamente, porque el impacto que tiene cómo tratamos a los niños callados puede marcar el resto de sus vidas. Y lamentablemente en muchos casos estamos fallando a estos niños de maneras que tienen consecuencias a largo plazo. Desde muy pequeños, los niños callados reciben mensajes sobre su forma de ser. En la escuela, los maestros valoran a los niños que participan constantemente, que levantan la mano, que son socialmente activos. En los reportes escolares es común ver comentarios como debería participar más, es muy callado, necesita ser más sociable. Estos comentarios, aunque bien intencionados, están enviando un mensaje peligroso. Le están diciendo al niño que su forma natural de ser es problemática, que necesita cambiar para ser aceptable. Y esto puede sembrar las semillas de la vergüenza y la inseguridad que durarán décadas. He tenido padres en mi consulta absolutamente angustiados porque su hijo es callado, convencidos de que algo está mal. Y cuando exploramos más descubrimos que el niño es perfectamente feliz, tiene 1 o 2 amigos cercanos con los que se siente cómodo, disfruta de sus pasatiempos, está bien académicamente, no hay ningún problema, excepto que no encaja en el ideal extrovertido que la sociedad espera. Como padres, nuestro trabajo no es moldear a nuestros hijos para que encajen en un estándar arbitrario. Nuestro trabajo es ayudarlos a florecer siendo quienes realmente son, darles las herramientas para navegar el mundo mientras honran su naturaleza auténtica. Si tienes un hijo callado, lo primero y más importante es validar su forma de ser. Hazle saber que está bien ser como es, que no hay nada que arreglar. Esto no significa que no lo ayudes a desarrollar habilidades sociales cuando sean necesarias, pero el mensaje fundamental debe ser: eres perfecto tal como eres. Protege su necesidad de tiempo a solas.
Si después de un día en la escuela necesita una hora de tranquilidad antes de poder hablar sobre su día, respeta eso. No lo presiones constantemente para que sea más social, para que tenga más amigos, para que hable más. Al mismo tiempo, ayúdalo a desarrollar confianza en sus habilidades de comunicación. Crea oportunidades para conversaciones uno a uno donde se sienta cómodo expresándose. Modela que está bien tomarse tiempo para pensar antes de responder, que no tiene que llenar cada silencio con palabras. Y algo crucial, defiéndelo cuando sea necesario. Si los maestros están constantemente presionándolo para que sea más participativo de maneras que lo hacen sentir mal consigo mismo, ten esa conversación. Explica que hay diferentes formas válidas de participar, que tu hijo está aprendiendo y procesando incluso cuando no levanta la mano constantemente. También es importante ayudar a tu hijo callado a encontrar su tribu, otros niños que operan a una frecuencia similar. Tal vez no será el capitán del equipo de fútbol con 20 amigos, pero puede tener una o dos amistades profundas que lo llenen completamente. Y por favor, nunca uses etiquetas negativas. No digas es muy tímido delante de él, no te disculpes con otros por su quietud, no lo compares desfavorablemente con niños más extrovertidos. Cada palabra cuenta, cada mensaje se internaliza. Lo que le enseñes a tu hijo sobre sí mismo ahora formará la base de su autoestima para toda la vida. Si le enseñas que ser callado es un defecto que necesita superar, pasará años luchando contra sí mismo. Si le enseñas que es una característica neutral con sus propias fortalezas, crecerá confiado en quién es. Ahora necesito abordar el otro extremo del espectro, porque aunque he pasado la mayor parte de este vídeo defendiendo y validando a las personas calladas, también hay situaciones donde el silencio se convierte en algo más preocupante, donde cruza la línea hacia el aislamiento dañino. Es importante distinguir entre soledad elegida, que es saludable y necesaria para muchas personas, y aislamiento, que es una desconexión del mundo que genera sufrimiento. La soledad elegida es energizante, es reparadora. Después de tiempo a solas te sientes más centrado, más claro, listo para volver a conectar con otros a tu manera. El aislamiento, por otro lado, viene acompañado de sentimientos de vacío, de desesperanza, de una sensación de estar desconectado no solo de los demás, sino de ti mismo. Si eres una persona callada, que ha dejado de hacer cosas que antes disfrutabas, que has cortado contacto con amigos que antes importaban, que te sientes profundamente solo incluso cuando prefieres estar solo, esto puede ser una señal de que algo más está ocurriendo. Puede ser depresión, puede ser ansiedad severa, puede ser trauma no procesado. En mi consulta he trabajado con personas que usaban su naturaleza callada como justificación para un aislamiento que realmente era síntoma de depresión. Decían, soy introvertido, necesito estar solo, pero en realidad estaban evitando el mundo porque todo se sentía demasiado pesado, demasiado difícil. La diferencia clave está en cómo te sientes. La soledad saludable se siente como un abrazo, como volver a casa. El aislamiento dañino se siente como una prisión, como estar atrapado. Si reconoces estas señales en ti mismo, es fundamental buscar ayuda. No porque ser callado esté mal, sino porque el aislamiento y la depresión son condiciones serias que merecen atención profesional. Un buen terapeuta entenderá la diferencia entre tu naturaleza introvertida y síntomas de depresión y trabajará contigo para abordar lo segundo mientras honra lo primero. También quiero hablar sobre las personas calladas que han experimentado trauma. El trauma puede hacer que alguien se cierre, que deje de hablar no por naturaleza sino como mecanismo de protección. Si alguien que antes era más expresivo se vuelve súbitamente callado y retraído, esto puede ser una señal de que algo difícil está ocurriendo. Como sociedad, necesitamos estar atentos a estas señales sin juzgar. Necesitamos crear espacios donde las personas se sientan seguras de pedir ayuda, donde el silencio pueda ser explorado con compasión en lugar de ser etiquetado automáticamente como normal o problemático. Ahora quiero hablar sobre algo que va más allá de lo individual, algo sobre cómo podemos, como sociedad, crear un mundo más inclusivo para todas las formas de ser. Necesitamos transformar nuestros espacios de trabajo, nuestras escuelas, nuestras comunidades, para que valoren tanto la reflexión como la acción, tanto el silencio como la palabra, tanto la profundidad como la amplitud. En los entornos laborales, esto significa crear espacios donde las personas puedan hacer trabajo profundo sin interrupciones constantes, donde no todas las reuniones requieran participación verbal constante, donde se valoren las contribuciones por su calidad y no por su volumen. Significa reconocer que el liderazgo puede verse de muchas formas. Un líder callado que inspira con su ejemplo, que escucha profundamente antes de tomar decisiones, que crea espacio para que otros brillen, puede ser tan efectivo o más que un líder carismático y hablador.
En las escuelas necesitamos métodos de enseñanza diversos que honren diferentes formas de participar. No todos los niños aprenden mejor en discusiones grupales. Algunos necesitan tiempo para reflexionar, para escribir sus pensamientos, para procesar en silencio, y eso está perfectamente bien. Necesitamos entrenar a los educadores para que reconozcan y valoren diferentes temperamentos, para que vean la participación de maneras más amplias que solo levantar la mano. En nuestras familias y comunidades necesitamos crear culturas donde esté bien decir necesito un momento a solas sin que eso se interprete como rechazo, donde podamos tener